olvidemos lo que ya Él hizo por nosotros, de pronto porque la realidad que estamos enfrentando no está muy a gusto para nosotros. Pero lo más grande que ningún hombre pudo recibir de nada ni de nadie, que es la salvación, la recibimos por gracia y misericordia de Él. No lo merecíamos. Y ese salvo, esa salvación que nos da el Señor, nos permite vivir en paz, en gozo, vivir confiados a pesar de lo que enfrentemos y vivamos. Quiero decirte que eso hace parte del proceso de Dios, del proceso con Dios. Nadie, absolutamente nadie, podrá servirle al Señor hasta que su corazón sea tratado. Y Dios nos trata primero, ¿sí? Nos lleva a ese diseño original, nos equipa y luego nos envía. Es la manera como Él ha determinado cumplir su propósito en nosotros. No se trata de la realidad, sino de dónde estamos parados. Y si enfrentando una realidad, por suave que sea, no estamos parados en la verdad, pues el vientecito nos tumba, el río, la tormenta, el fuego. Pero fiel es Dios, que prometió que siempre, siempre estaría y está con nosotros. En verdad es un gozo poder decir: por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas, no porque seamos pues que espirituales, no, es por la gracia de Dios que podemos amarle solo a Él, seguirle solo a Él, servirle solo a Él, ¿verdad? Vivir una vida solo para Él. Muy bien. Y bueno, entremos en materia. El título de la enseñanza de hoy: el precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo. Yo tuve mucho tiempo como pastor, años atrás, donde me alcancé a frustrar, a desanimar, a desmotivar, a pensar que el Señor no estaba conmigo, con el ministerio que me había entregado. ¿Por qué? Porque trabajar en equipo es lo más dispendioso que puede haber. Trabajar en equipo, solo el Espíritu Santo de Dios nos da la gracia que así pueda ser. Pues bien, entendí que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y que cuando alguien en emociones, en su carne, por llamado de hombre y no por proceso, no por madurez, no por conciencia, viene a servirle al Señor, pues tira la toalla. Porque servirle a Cristo demanda un alto precio por pagar. Eso no es para todo el mundo. Por eso digo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y aparte de eso, familia, la tradición religiosa enseñó a los creyentes que solo con venir a congregarse bastaba. Vaya los domingos, a misa, al culto y ya, ¿sí? Y la verdad de Cristo nos hizo libres al transformarnos en sus discípulos, donde la prioridad de un discípulo es servir al Señor sin abandonar las responsabilidades. Por eso, ahí en el capítulo 9 de Lucas, el mismo Señor Jesucristo nos enseña el precio por servir a Cristo. En pocas palabras, ahorita lo vamos a ver, el Señor dice: no, esto no es para todo el mundo. Y yo alcancé a enojarme: oiga, pero ¿por qué no sirven? ¿Por qué no sirven? Porque es que no todo el mundo quiere recibir de Dios aquello que nos da en nosotros el pagar el precio por servir y seguir a Cristo. No es para todos, no es para todos. Vamos a leer la palabra de Dios, conectados. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en la versión TLA, traducción lenguaje actual, versículos 57 al 62. Entendí que esto no es de obligar a la gente. Por eso
mucha gente que no fue formada primero por el Espíritu Santo de Dios, terminan abandonando su proceso, dejando de congregarse, volviendo al mundo. Porque es que servirle al Señor demanda un precio alto. Sí, eso no es solo ir por ir. No, 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 no. Sí. Versículo 57. Veamos lo que nos dice el Señor Jesucristo. Cuando iban por el camino, alguien, diga conmigo, alguien. Repita otra vez, alguien. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia de todo. Alguien, ¿sí? Le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier sitio que vayas. Si esto fuera un culto dominical, esa persona estaba emocionadísima. Yo voy, yo quiero, yo hago, yo sirvo, yo compro, yo vendo, ¿verdad? Pues quiero decirte que los alguien, al día de hoy, los alguien quieren seguir a Cristo cuando lo conocen. Ese primer amor, se emocionan, Señor. Pero solo sus discípulos somos conscientes del precio por servir a Cristo. Por eso es necesario pasar de ser alguien a ser discípulo. ¿Usted quién es? ¿Alguien o discípulo? Alguien es el que lleva años ahí congregándose, pero nunca sirve, no se compromete. ¿Sí? O lo hacen como llaneros solitarios, a mí me parece esto, a mí me parece aquello. No, hay una dirección, hay que trabajar en equipo. Somos el cuerpo de Cristo y hay una cabeza que es el Señor Jesús. Y la cabeza le prometió al cuerpo que siempre iba a estar con nosotros. Por eso debemos trabajar en equipo. Sí, nos mandó de dos en dos. Y luego como gobierno, los discípulos del Cordero, a través de ellos estableció el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso debo pasar de ser alguien a ser discípulo. Yo pregunto, ¿usted quién es? Donde usted se congrega, ¿usted quién es? Mire, y se lo voy a aterrizar en el hogar. Hay esposos que ya tienen nietos y son alguien en la casa, no parte de la familia. El que entendió, entendió. Un discípulo es discípulo de Jesús, es hijo en su hogar, es esposo en su hogar, es padre en su hogar y es siervo de Dios, amigo de Dios en la sociedad. Por eso los alguien quieren emocionalmente seguir a Cristo, pero desconocen el precio que hay que pagar. Versículo 58. Jesús le contestó al alguien, a los alguien, ¿qué les dijo? Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Los alguien siempre tienen como excusa, ¿cuál es la excusa número uno de los alguien? Estoy cansado. Pero son miles de excusas. Los alguien siempre tienen una excusa para servirle al Señor. Pero invítelos a una celebración. Amén. Pero cuando se trata de servir, de dar una milla más, cuando se trata de pagar el precio, los alguien siempre tendrán una excusa. Aquí el tema de que esta versión, por eso me gustó, dice, yo no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Hombre, eso es una necesidad primaria, el alimento, el descanso. Son necesidades primarias. Y aquí el Señor está diciendo, los alguien, aunque tengan las necesidades primarias, nunca podrán servirme porque siempre encontrarán una excusa para no hacerlo. A diferencia de los discípulos hemos entrado en el reposo de Dios y aunque el cuerpo se canse, nada nos impide servirle, nada nos impide seguirle. Porque ya no somos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros, que hace la obra del Padre. Ahora sí, ¿usted es alguien o es discípulo? ¿Usted es alguien o es discípulo?
Los alguien son multitudes que llenan las congregaciones. Los discípulos, ahorita lo vamos a ver. Sigamos avanzando. Lo siguiente, versículo 59. Después Jesús le dijo a otro, ahora a este lo llamó Jesús. El otro quería seguir a Jesús, pero a este lo llamó Jesús. Sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Oy, oy, oy. Cuando Jesús nos llama, hay situaciones urgentes. Hay situaciones reales que ponen a prueba nuestra fe. Algunas de esas situaciones urgentes y reales se presentan como calamidades. Y le estoy hablando al que está en la transición de ser alguien a ser discípulo. Él no sabe si es alguien o es discípulo. Pero cuando Jesús llama a alguien para convertirlo en discípulo, en el momento que Él le dice, sírveme, allí, el mismo Espíritu que tiene el control de todo, permite situaciones urgentes. Es que es urgente y es real para poner a prueba nuestra fe. Ahí es donde se diferencia un alguien de un discípulo, ¿sí? Y vuelvo y lo insisto, esas realidades y esas urgencias la mayoría de veces se presentan como ¿qué? Calamidades. No, es que no puedo, pastor. Mire, ¿verdad? Porque él le dijo, déjame ir a ¿qué? A enterrar. Eso era algo urgente, algo real y una calamidad. Se murió el papá, pero Jesús lo necesitaba. Y mire lo que dice el 60, ¿sí? Jesús le dijo, lo importante es que tú, o sea, eso era urgente, pero le dijo, hay algo importante que va más allá de lo urgente. Es que tú vayas, ¿qué le dijo? Ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Para los alguien, siempre lo urgente será una excusa para no servir. Para los discípulos, ¿sí? Lo importante estará siempre por encima de lo urgente. ¿A dónde voy? Versículo 60, ¿sí? Los alguien siempre hacen lo urgente. Siempre el alguien es lo urgente. Pero aquí, que me llegó la familia. Yo le había dicho que sí, pastor, yo el domingo, pero es que me llegó la tía, me llegó el tío, me llegó el abuelo. ¿Y por qué? Ok, vaya. Sigue haciendo lo urgente. Los discípulos siempre hacemos lo importante. Pero sea cual sea la realidad, el Espíritu Santo a un discípulo siempre lo guiará a hacer lo importante. Y le voy a decir algo. Un discípulo hace lo importante y el Señor, después de que lo pone a prueba, le permite también hacer lo urgente. Porque los discípulos le servimos al Señor sin descuidar las responsabilidades. Porque es que aquí hay otro tipo de personas que piensan que Jesús sin ellos no puede hacer nada, y son los que abandonaron las responsabilidades por servirle a Jesús, y así no era. Hace muchos años yo era profesor del Colegio Nacional Emilio Cifuentes, y predicando la palabra de Dios como profesor de religión, una niña en grado sexto, tendría 10, 11 añitos, llorando después de una clase vino y dijo, yo no quiero que me hable del Cristo que se llevó a mi papá y nos abandonó, dizque por servirle a él. Nunca un discípulo va a abandonar su hogar, ni su trabajo, ni sus responsabilidades, que por la excusa de servirle a Dios. Eso es mentira. Un discípulo tiene tiempo para él, primero para Dios, para él, para su esposa, tiempo para sus hijos, tiempo para recrearse y tiempo para servir, y le queda tiempo para descansar, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, ¿cierto? Versículo 61, Jesús le dijo lo importante, luego vino otra persona
¿Sí? Y le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Mira, los alguien son siempre manipulados por sus emociones y terminan esclavos de sus apegos. Los alguien siempre serán manipulados por las emociones, ¿sí? Y terminan esclavos de sus apegos. Hermano, ¿y por qué no volvió ni a congregarse? Ay, es que mi hijo, mi hija, el trabajo. Es que. Ok. Y dicen, pero yo amo al Señor, pastor, el Señor por encima mío. Es que mi marido no me deja, es que mi hijo, es que. Oye, no tienes que abandonar a nadie, pero estás abandonando al que nunca debiste abandonar, porque Él no te ha abandonado ni te va a abandonar. Pero te has apartado de lo más importante. Hay que pasar del proceso de formación y transformación a ser instrumento para que otros sean formados y transformados. Si no, tu proceso se estanca. De lo que recibo doy, de lo que tengo doy, por gracia recibí, por gracia doy. Entonces, muchas personas en este momento están estancadas en su proceso porque se quedaron creciendo. Ahí es que estoy creciendo. Híjole, y no has querido ir a dar de lo que Dios te dio. ¿Y cuál es lo número uno de un alguien? Excusas. Y claro, pasan los años y la salud decae. Y ya cuando van ahí ya, y es que ahora ya no puedo porque estoy enfermo. Ok, bueno. Años atrás te dijo el Señor, sírveme. Y Dios le está hablando hoy a alguien aquí directamente, ¿cierto? Mira, un discípulo somete sus sentidos al propósito de Dios. Un discípulo. ¿Por qué los sentidos? Porque las emociones nos manipulan con lo que vemos, oímos, degustamos, sentimos, tocamos. Un discípulo no se deja manipular. Y quiero mostrártelo en la versión Reina Valera, Fernando. Mateo 10, 37 al 39. Reina Valera, mira lo que dice. Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, mire que nos está diciendo que rechaces, que abandones, que dejes, que odies. No, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Cuál es la cruz? El precio que se paga. 39. El que haya su vida la perderá. ¿Ahí qué dice? A lo que le llamamos vida. Pero es que yo la paso muy bien con mi familia, con mi marido, con mis hijos. Es que mi trabajo, es que mi negocio, esa es mi vida. Dijo, ya lo perdió. Porque usted dice que halló su vida, pues la perdió. Pero el que pierde eso que llama vida por causa de mí, eso será multiplicado. Verdaderamente te vas a gozar con tu esposo el tiempo que yo te dé, te vas a gozar con tus hijos el tiempo que yo te dé, no la cárcel en la que tú te metiste. Al igual eso no se lo dices a nadie, pero estás allí por esclavitud, por apego, y es más lo que viven agarrados que lo que comparten el amor del Señor. ¿Por qué vienen un zaporote en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque no pagan el precio de servirle al Señor. Porque no son discípulos. Son alguien. Alguien es alguien. No hay identidad, no hay valor, no hay carácter, no hay absolutamente nada. Por eso, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y versículo 62, ¿qué le dijo el Señor a aquel que le dijo, déjame ir a despedirme de mi familia? Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios
y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos, se le tuerce todo. Hay personas que les cuesta aceptar hoy que está todo torcido. Dios tenga misericordia de nosotros. Mire, lo voy a leer en Mateo 11, ahí en versión TLA, versículo 12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. O sea, el servir tiene enemigos espirituales que se manifiestan en lo físico. Solo la gente ¿qué? Y violenta y decidida logra formar parte de él. Colócamelo en Reina Valera, Fernando. Mira lo que dice. Mira, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, pero me gusta esta frase, ¿los qué? Los decididos. Le voy a resumir, pueden servir a Dios. ¿Cómo se arrebata el reino? Sirviendo. ¿Cómo se arrebata el reino? Sirviendo. Pero en el diseño de Dios, salir de ese vestigio de la religiosidad, donde en vez de llevar un evangelio de salvación, se lleva uno de condenación. Y lo voy a hablar con mucho respeto. Es un ministerio de reconciliación, no de condenación. Cuando anunciemos a Jesús, no lleguemos a prohibir, lleguemos a hablar de la verdad de Jesús. Usted tiene que dejar de tomar, usted tiene que dejar de fumar, no, nadie puede dejar de hacer nada hasta que el reino de Dios entre ahí. Es que usted tiene que cambiar, es que no tiene que hacer nada. Comparta el amor de Jesús, comparta la libertad de Jesús, compartamos la verdad de Jesús y este mundo cambiará. Bueno, primero usted acepte la verdad de Jesús. ¿Quieres cambiar al mundo? Cambia primero tu mundo. Cambia mi mundo y el mundo cambiará. Cambio mi mundo y el mundo cambiará. Porque hay gente que quiere cambiar al mundo y no se dejan cambiar a sí mismos. Esos son los alguien. Los que con la boca dicen voy a cambiar. ¿Y por qué no te dejas cambiar a ti primero? ¿Por qué no te dejas discipular por Jesús? ¿Por qué no te llenas de palabra? Necesito leer la Biblia. Necesito memorizar palabra de Dios. Necesito orar palabra de Dios. Necesito meditar palabra de Dios. Ahí el Padre me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia y me hace discípulo de Jesús. ¿Y cómo se hace uno discípulo de Jesús? Pues sirviendo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que salir de los cuatro muros a llevar un evangelio de reconciliación, no un evangelio de condenación. ¿Sí? Y terminemos, mira lo que dice el capítulo 10 de Lucas en TLA. Mira lo que dice. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Qué traducción tan tremenda. Es mucha la gente que necesita entrar en el reino de Dios, pero somos pocos los que queremos ir a anunciar que pueden entrar al reino de Dios sin requisito alguno. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Aleluya. Haciendo lo que Cristo vino a hacer: humanizar al ser humano. Humanizar al ser humano para que humanizado sea espiritualizado.
Hasta que el hombre no se humanice, no podrá espiritualizarse. Y humanizarse es ponerse en los zapatos del otro, entender la realidad del otro. Primero de la esposa, de los hijos. Híjole, cuánta ley hay en los hogares, cuánta norma, cuánta exigencia, cuánta imposición. Y en el nombre de Jesús, que para dar testimonio, que para... Y la ley mata, el Espíritu es el que vivifica. Por eso, cierra tus ojos allí en tu casa, donde estás, aquí en la sede. Él dijo, y los decididos son los que pueden arrebatar el reino de Dios, los valientes, los violentos. ¿Por qué no cantas esta canción como tu oración diciendo: he decidido servir a Cristo, he decidido servir a Cristo, he decidido servir a Cristo sin vacilar, sin vacilar. Una vez más, díselo. He decidido servir a Cristo, he decidido servir a Cristo, he decidido servir a Cristo sin vacilar, sin vacilar. Dígalo con firmeza. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Sin vacilar, sin vacilar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo sin vacilar, sin vacilar. ¿Y por qué podemos hacerlo? Míralo. Mi mente ha sido ya renovada. Mi mente ha sido ya renovada. Mi mente ha sido ya renovada. El Rey de Reyes me transformó. Mi mente ha sido ya renovada. Mi mente ha sido ya renovada. Mi mente ha sido ya renovada. El Rey de Reyes me liberó. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¿Cuántos deciden seguir a Cristo? Amarlo solo a Él. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque nos permite servirte. Gracias por la prueba, la tribulación, la aflicción. Nunca, por tu gracia, la realidad será una excusa para servirte en la verdad. Nunca la realidad, por tu gracia, será excusa para servirte en la verdad. Por eso te decimos en esta noche, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Señor Jesús, me haces vivir confiado. Un término de semana llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.